Al describir las sociedades de los artífices jónicos, Joseph da Costa afirma que los ritos dionisiacos se basaban en la ciencia de la astronomía, que, según los iniciados en la orden, estaba relacionada con el arte de la construcción. En diversos documentos que tratan del origen de la arquitectura se encuentran indicios de que los grandes edificios construidos por aquellos artesanos iniciados se basaban en patrones geométricos derivados de las constelaciones. Por ejemplo, se podía planificar un templo según la constelación de Pegaso, o se podía modelar un tribunal de justicia según la constelación de Libra. Los dionisíacos desarrollaron un código exclusivo, mediante el cual se podían comunicar entre ellos en la oscuridad, y tanto los símbolos como la terminología de su gremio derivaban por lo general de los elementos arquitectónicos. Aunque se los tildaba de paganos a causa de sus principios filosóficos, cabe destacar que los artesanos dionisíacos fueron contratados en casi todo el mundo para erigir las primeras abadías y catedrales cristianas, cuyas piedras llevan, hasta el día de hoy, las marcas y los símbolos distintivos que grabaron sobre su superficie aquellos constructores ilustres. Entre las tallas ornamentales que encontramos en la fachada de las grandes iglesias del Viejo Mundo, son frecuentes las representaciones de compases, escuadras, reglas, mazos y conjuntos de herramientas de construcción, incorporados con habilidad en las decoraciones murales e incluso puestos en la mano de las efigies de los santos y los profetas que ocupan nichos destacados. Los antiguos portales de la Catedral de Notre Dame, destruidos durante la Revolución Francesa, contenían un gran misterio, porque entre sus tallas figuraban numerosos emblemas rosacruces y masónicos. Y según los documentos preservados por los alquimistas que estudiaron sus bajorrelieves, en sus figuras grotescas, aunque sumamente significativas, se exponían los procesos secretos de la transmutación de los metales. El pavimento en forma de tablero de ajedrez de la logia masónica moderna es el antiguo cuadro de la logia de los arquitectos dionisíacos, y si bien la organización actual ya no se limita a los gremios de artesanos, sigue preservando en sus símbolos las doctrinas metafísicas de la sociedad antigua de la cual, se supone, es producto. Quien investigue los orígenes del simbolismo masónico y desee rastrar la evolución de la orden a lo largo de los siglos, encontrará una propuesta práctica en la siguiente declaración de Charles Hecketon. Si tenemos en cuenta que la masonería es un árbol cuyas raíces se extienden por muchos suelos, se deduce que hay que encontrar sus indicios en sus frutos, que su lenguaje y su ritual deberían conservar bastante de las diversas sectas e instituciones por las que ha pasado antes de llegar a su estado actual. Y en la masonería encontramos ideas, términos y símbolos indios, egipcios, judíos y cristianos. Los colegios romanos de arquitectos cualificados eran, en apariencia, una subdivisión de un órgano mayor, el jónico, ya que sus principios y su organización eran prácticamente idénticos a los de la institución jónica más antigua. Se sospecha que sobre los dionisíacos también ejerció una influencia profunda la cultura islámica primitiva, porque parte de su simbolismo ha penetrado en los misterios de los derviches. En una época los dionisíacos se llamaban a sí mismos hijos de Salomón, del rey Salomón, y uno de sus símbolos más importantes era el sello de Salomón, 2 triángulos entrelazados. Este motivo aparece con frecuencia en lugares conspicuos de las mezquitas musulmanes. Se cree que los caballeros templarios, sospechosos de todo y de cualquier cosa, estuvieron en contacto con aquellos artífices dionisíacos y que introdujeron en la Europa medieval muchos de sus símbolos y sus doctrinas. Sin embargo, la masonería debe sobre todo el culto dionisíaco al cúmulo de símbolos y rituales relacionados con la ciencia de la arquitectura. De aquellos artesanos antiguos e ilustres recibió también el legado del templo inacabado de la civilización, la estructura inmensa e invisible en la cual aquellos constructores iniciados han trabajado sin cesar desde el comienzo de su fraternidad. Este edificio imponente, destruido y reconstruido una y otra vez,
pero cuyos cimientos permanecen inalterables, es la auténtica casa eterna, de la cual el templo situado en la cima del monte Moria no era más que un símbolo pasajero. Dejando aparte el aspecto operativo de su orden, los arquitectos dionisíacos tenían un código filosófico especulativo. Para ellos, la sociedad humana era un mampuesto tosco y sin cuadrar, pero cincelado posteriormente, procedente de la cantera de la naturaleza elemental. Aquel bloque rudimentario era, en realidad, el objeto con el cual trabajaban aquellos artesanos cualificados. Lo pulían, lo cuadraban y con la ayuda de tallas hermosas lo transformaban en un milagro de belleza, mientras que los místicos liberaban su alma de la esclavitud de la materia por medio de la meditación, y los filósofos hallaban su mayor alegría en las profundidades del pensamiento. Aquellos obreros expertos lograban salir de la rueda de la vida y la muerte, aprendiendo a blandir sus martillos al mismo ritmo que hace girar las fuerzas del cosmos. Veneraban a la divinidad con el aspecto de un gran arquitecto y maestro artesano, siempre arrancando mampuestos toscos de los campos del espacio y cuadrándolos para formar universos. Para los dionisíacos, la constructividad era la máxima expresión del alma, y como se armonizaban con los procesos naturales constructivos y visibles permanentemente que se producían a su alrededor, creían que si uno formaba parte de los agentes creativos de la naturaleza, podría alcanzar la inmortalidad. Salomón como personificación de la sabiduría universal. En inglés, el nombre Salomón, se puede dividir en 3 sílabas, sol, om y on, que simbolizan la luz, la gloria y la verdad, colectiva y respectivamente, claro. El templo de Salomón es, por consiguiente, y antes que nada, la casa de la luz eterna, cuyo símbolo terrenal es el templo de piedra situado en la cima del monte Moria. Según las enseñanzas de los misterios, hay 3 templos de Salomón, así como hay 3 grandes maestros, 3 testigos y 3 tabernáculos de la transfiguración. El primer templo es la gran casa del universo, en medio del cual está sentado el sol, en su trono dorado. Los 12 signos del zodiaco se congregan como compañeros en torno a su señor brillante. 3 luces, la estelar, la solar y la lunar, iluminan aquel templo cósmico. Acompañado por su séquito de planetas, lunas y asteroides, aquel rey divino, Sol Omón, cuya gloria no igualará jamás ningún monarca terrenal, se desplaza majestuosamente por las avenidas del espacio, mientras que Huram representa la luz física activa del sol. Solomón significa su efulgencia espiritual e intelectual, invisible pero todopoderosa. El segundo templo simbólico es el cuerpo humano, la casa pequeña hecha a imagen de la gran casa universal. ¿No sabéis?, preguntaba el apóstol San Pablo, ¿que sois santuarios de Dios y que el Espíritu del Señor habita en vosotros? La masonería dentro de un templo de piedra no puede ser sino especulativa. En cambio, la masonería dentro del templo vivo del cuerpo es operativa. El tercer templo simbólico es la casa del alma, una estructura invisible cuya comprensión constituye un arcano masónico supremo. El misterio de aquel edificio intangible se oculta tras la alegoría del Soma Psuchikon, o el traje de boda descrito por San Pablo, las vestiduras de gala del sumo sacerdote de Israel, la túnica amarilla del monje budista y la túnica azul y dorada que Albert Pike menciona en su Masonic Symbolism. El trabajador cualificado Huram Abi funde el alma, hecha con una sustancia ardiente invisible, un metal dorado llameante, en un molde de arcilla, el cuerpo físico, y la llama el mar fundido. El templo del alma humana es construido por 3 maestros que representan la sabiduría, el amor y el servicio. Y cuando se construye según la ley de la vida, el Espíritu de Dios vive allí, en el lugar santo. El templo del alma es la verdadera casa eterna y, en el lugar santo, quien puede levantarla o fundirla es, sin duda, un maestro. Los autores masónicos mejor informados se han dado cuenta de que el templo de Salomón es una representación en miniatura del templo universal. Con respecto a este punto, a New Encyclopedia of Freemasonry escribe lo siguiente: tiene carácter macrocósmico, de modo que el templo es un símbolo del universo, un tipo de manifestación en sí mismo. Salomón,
el espíritu de la iluminación universal, mental, espiritual, moral y física, se personifica como el rey de una nación terrenal. Aunque es posible que un gran soberano con ese nombre haya construido un templo, quien considere la historia exclusivamente desde el punto de vista histórico no podrá despejar jamás la hojarasca que cubre las criptas secretas. La hojarasca es la materia interpolada en forma de símbolos, alegorías y grados superficiales, que en realidad no tienen nada que ver con los misterios masónicos originales. Con respecto a la pérdida de la verdadera clave esotérica de los secretos masónicos, Albert Pike escribe lo siguiente: ya nadie viaja desde las alturas de Gabaón hasta el suelo que trilla Omán el Yebusita, ni ha visto a su maestro vestido de azul y oro, ni se paga a aprendices ni a compañeros en sus columnas respectivas. Tampoco es el cuadro de la logia de herramienta de trabajo del maestro, ni usa en su obra tiza, carboncillo y un recipiente de barro. Ni el aprendiz, al convertirse en hermano, pasa del cuadro al compás, porque el significado simbólico de estas frases se ha perdido hace mucho tiempo. Según los antiguos rabinos, Salomón era un iniciado de las escuelas de los misterios y el templo que construyó en realidad era una casa de iniciación que contenía un cúmulo de emblemas filosóficos y fálicos. Los granados, las columnas con la parte superior en forma de palmera, los pilares delante de la puerta, los querubines babilónicos y la distribución de las cámaras y las colgaduras indican que el templo se hizo siguiendo el modelo de los santuarios de Egipto y la Atlántida. Isaac Mayer en De Kabbalah hace la siguiente observación. El pseudo-Clemente de Roma escribe: Dios hizo al hombre masculino y femenino. El masculino es Cristo y el femenino la Iglesia. Los cabalistas llamaban al Espíritu Santo la madre y a la Iglesia de Israel la hija. Para anunciar este misterio, Salomón grabó en los muros de su templo las imágenes de los principios masculino y femenino, que eran, según dicen, las figuras de los querubines. Sin embargo, no lo hizo obedeciendo las palabras de la Torá. Simbolizaban lo superior, lo espiritual, el primero o el creador, lo positivo o lo masculino y lo inferior, lo pasivo, lo negativo o lo femenino, formado o hecho por el primero. La masonería llegó al norte de África y Asia Menor procedente del continente perdido de la Atlántida, pero no con su nombre actual, sino más bien con la designación general de culto al sol y al fuego. Los misterios antiguos no cesaron de existir cuando el cristianismo se convirtió en la religión más poderosa del mundo. El gran pan no murió. La masonería es la prueba de su supervivencia. Los misterios precristianos se limitaron a asumir el simbolismo de la nueva fe, y mediante sus emblemas y sus alegorías perpetuaron las mismas verdades que habían pertenecido a los sabios desde el comienzo del mundo. Por consiguiente, no hay una explicación verdadera de los símbolos cristianos, salvo la que se oculta en la filosofía pagana. Sin las misteriosas claves que portaban los hierofantes de los cultos egipcios, brahmanes y persas, no se pueden abrir las puertas de la sabiduría. Consideremos, pues, con espíritu reverente la alegoría sublime del templo y sus constructores conscientes de que, más allá de su interpretación literal, se oculta un secreto real. Según las leyendas talmúdicas, Salomón conocía los misterios de la cábala. Además, era alquimista y nigromante, y podía controlar a los demonios, y de ellos y de otros habitantes de los mundos invisibles obtuvo buena parte de su sabiduría. En su traducción de Las clavículas de Salomón, o sea, El secreto de los secretos, una obra que supuestamente plantea los secretos mágicos que Salomón había reunido y usaba para conjurar a los espíritus, y que según Frank Higgins contiene mucha información incidental sobre los rituales de iniciación masónicos. MacGregor Matters reconoce la probabilidad de que el rey Salomón fuera un mago en el sentido más amplio de la palabra. No veo ningún motivo para dudar, afirma, de la tradición que atribuye la autoría de la clave al rey Salomón, porque, entre otros, Flavio Josefo, el historiador judío, menciona en especial las obras mágicas que se atribuyen a tal monarca. Así lo confirman muchas tradiciones orientales y su habilidad mágica se menciona con frecuencia en las 1001 noches. Con respecto a los poderes sobrenaturales de Salomón, Flavio Josefo escribe lo siguiente en el libro octavo de sus Antigüedades de los Judíos. La sagacidad y la sabiduría que Dios había otorgado a Salomón eran tan grandes que superaba a los antiguos, de tal manera que no era en modo alguno inferior a los egipcios,
de los cuales se dice que superaban a todos los hombres en entendimiento. Dios le permitió también aprender a expulsar a los demonios, una ciencia útil y sanadora para él. También componía conjuros con los cuales aliviaba las enfermedades. Nos legó la manera de usar los exorcismos con los cuales se expulsa a los demonios para que no vuelvan nunca más, y este método de curación sigue teniendo mucha fuerza hasta el día de hoy. Los alquimistas medievales estaban convencidos de que el rey Salomón conocía los procesos secretos de Hermes, mediante los cuales se podían multiplicar los metales. El Dr. Backstrom escribe que el espíritu universal, Huram, ayudó al rey Salomón a construir su templo, porque, como Salomón era versado en alquimia, sabía controlar aquella esencia incorpórea y, haciéndola trabajar para él, hizo que el universo invisible le proporcionara grandes cantidades de oro y plata, y que muchos creyeron que se habían extraído por métodos naturales. Los misterios de la fe islámica están ahora al cuidado de los derviches, unos hombres que han renunciado al mundo y han resistido la prueba de 1001 días de tentación. Se atribuye a Jalal ad-Din, el gran filósofo y poeta sufí persa, la creación de la orden de los Mevlevi, o derviches giróvagos, cuyos movimientos representan exotéricamente los desplazamientos de los cuerpos celestes y esotéricamente establecen un ritmo que estimula los centros de conciencia espiritual en el cuerpo del bailarín. Según el canon místico, siempre hay en la tierra un número determinado de hombres santos que acceden a la comunión íntima con la divinidad. El que ocupa la máxima posición entre sus contemporáneos recibe el nombre de Ege, Qutb o Polo de su tiempo. Subordinados al Qutb hay dos seres santos que llevan el título de los fieles, que tienen un lugar asignado a su derecha y a su izquierda, respectivamente. Por debajo de ellos hay un cuarteto de intermediarios, Eftaf, y en planos inferiores sucesivos hay 5 luces, Enbar, y 7 muy buenos, Akiar. Ocupan el rango siguiente 40, ausentes, Rijal y Gabid, también llamados mártires, Susheda. Cuando un eje abandona esta existencia terrenal, lo sucede aquel de los fieles que ocupaba el puesto de su derecha. A aquellos hombres santos, también designados colectivamente señores de almas y directores, les corresponde una supremacía espiritual sobre la humanidad que supera con creces la autoridad temporal de los gobernantes terrenales. El eje es un individuo misterioso que, sin que nadie lo sepa ni lo sospeche, se mezcla con los hombres y, según la tradición, tiene su asiento favorito bajo el techo de la Kabaj. La herencia inestimable de la masonería. El Sancta Sanctorum de la masonería está adornado con las joyas gnósticas de miles de años y en sus rituales resuenan las palabras de los profetas y los sabios, inspiradas por la divinidad. Un centenar de religiones han llevado a su altar sus regalos de sabiduría e innumerables artes y ciencias han contribuido a su simbolismo. La masonería es una universidad mundial que enseña las artes y las ciencias liberales del alma a todos los que están dispuestos a escuchar sus palabras. Sus sillas son templos del saber y sus pilares sostienen un arco de educación universal. En sus tableros de dibujo se inscriben las verdades eternas de todos los tiempos y los que comprenden sus profundidades sagradas se dan cuenta de que en los misterios masónicos están ocultos los arcanos perdidos hace tiempo y tan buscados por todos los pueblos desde la génesis de la razón humana. El poder filosófico de la masonería reside en sus símbolos, la herencia inestimable recibida de las escuelas mistéricas de la antigüedad. En una carta dirigida a Robert Freke Gould, Albert Pike escribe lo siguiente: en mi visión intelectual comenzó a convertirse en algo más imponente y majestuoso, solemnemente misterioso y grandioso. Me pareció similar a las pirámides en su soledad, en cuyas cámaras todavía sin descubrir pueden estar ocultos, para iluminar a las generaciones futuras, los libros sagrados de los egipcios que el mundo ha perdido hace tanto tiempo, como la esfinge sepultada a medias en el desierto. En su simbolismo, que junto con su espíritu de hermandad constituye su esencia, la masonería es más antigua que cualquiera de las religiones vivas del mundo. Contiene los símbolos y las doctrinas que inculcaba Zaratustra, más viejas incluso que él, y me pareció un espectáculo sublime, aunque lamentable, que la antigua fe de nuestros antepasados tendiera al mundo sus símbolos, otrora tan elocuentes, y suplicara muda y en vano que alguien los interpretara.
Así me di cuenta finalmente de que la verdadera grandeza y majestad de la masonería consiste en ser la propietaria de aquello y de sus demás símbolos, y que su simbolismo es su alma. Aunque los templos de Tebas y Karnak no sean ahora más que montones majestuosas de piedras rotas y estropeadas por el tiempo, el espíritu de la filosofía egipcia prosigue su marcha triunfal a través de los siglos. Aunque los refugios tallados en piedra de los antiguos brahmanes estén vacíos y sus tallas se hayan desmenuzado y hecho polvo, aún persiste la sabiduría de los Veda. Aunque se silencien los oráculos y la casa de los misterios no sea más que hileras de columnas fantasmales, la gloria espiritual de la Hélade sigue brillando con la misma intensidad. Aunque Zaratustra, Hermes, Pitágoras, Platón y Aristóteles no sean más que recuerdos vagos en un mundo que en otro tiempo se estremecía ante la trascendencia de su genialidad intelectual, en el templo místico de la masonería, aquellos hombres, dioses, reviven en sus palabras y sus símbolos, y el candidato, después de superar las iniciaciones, se encuentra frente a frente con aquellos hierofantes iluminados de otros tiempos.